En el año 1609, Galileo Galilei apuntó por primera vez al cielo con un telescopio. Fue el comienzo de 400 años de descubrimientos que aún continúan. Galileo, hombre humanista que dominaba muchos aspectos de la ciencia, construyó su propio telescopio a partir de unas lentes sueltas. Lo dirigió al cielo y observó por primera vez las lunas de Júpiter, los cráteres de la Luna y las fases de Venus. Todas sus observaciones fueron publicadas en su libro Siderius Nuncius, observaciones que no se correspondían con la doctrina religiosa del momento. Bajo la amenaza de morir en la hoguera, tuvo que renegar de sus pensamientos. Pasó poco tiempo y este invento fue conocido en toda Europa, de tal forma que cada ciudad o capital importante tenía una fábrica de lentes y un observatorio astronómico. Se construyeron telescopios cada vez más grandes, con más diámetro y más focal, y por ende los descubrimientos se fueron sucediendo de tal forma que cada vez se observaba algo que estaba más alejado o era más débil. Así, Giovanni Cassini pudo descubrir la división que Saturno tiene en su anillo y 4 de sus lunas. William Herschel descubrió Urano y posteriormente, en uno de los episodios más apasionantes de la historia de la astronomía, se descubrió Neptuno. Y ya en el siglo XX se descubrió Plutón. Llegó la época de los grandes observatorios. Edwin Hubble, con el telescopio de Monte Palomar, descubrió la expansión del universo. Los telescopios espaciales fueron un reto tecnológico y una ventana a un universo desconocido para nosotros hasta el momento. Las sondas planetarias enviadas y encargadas de recorrer y escudriñar el sistema solar nos ofrecieron las más bellas y asombrosas imágenes de nuestro entorno más inmediato. Sin duda, el telescopio ha supuesto la herramienta fundamental para la observación astronómica. Sin él no habría sido posible tener el conocimiento que en la actualidad tenemos de nuestro universo. Sin duda también, algo de mágico hay en una lente, como un simple cristal curvado puede proporcionarnos un panorama inédito y sorprendente. El 27 de octubre de 2006, la Unión Astronómica Internacional anunció la declaración por la UNESCO de 2009 como el Año Internacional de la Astronomía, ratificada por la ONU el 19 de diciembre de 2007. El Año Internacional de la Astronomía representará una celebración global de la misma y de su contribución a la sociedad, a la cultura y al desarrollo de la humanidad. Su objetivo principal es motivar a los ciudadanos de todo el mundo a replantearse su lugar en el universo a través de todo un camino de descubrimientos que se inició ya hace 400 años. Actividades repartidas por todo el mundo pretenderán estimular el interés por la astronomía y la ciencia en general, desde su influencia en nuestras vidas diarias hasta cómo el conocimiento científico puede contribuir a un mundo más libre e igualitario. Y recuerda, el universo es para que lo descubras. Astronomía. Telescopio refractor de 50 milímetros de diámetro y 600 milímetros de focal con buscador incluido. Trípode con tornillo de sujeción. Ocular de 12,5 milímetros. Erector de imagen de 14 aumentos. Diagonal de 90 grados. Extraiga el trípode de la caja, extienda las patas y colóquelo sobre una superficie plana. Extraiga el tubo del telescopio y desenrosque el tornillo de la pieza que se encuentra a mitad del tubo y que sirve de sujeción al telescopio. Encaje esta parte en la cabeza del trípode. Enrosque nuevamente el tornillo. Coloque el visor cenital en el enfocador del telescopio y sujételo con el tornillo prisionero. Con los mandos situados en la cabeza del trípode, podrá mover y cambiar la posición del telescopio. Puede realizar movimientos en horizontal, azimut, y en altura, altitud. El tornillo cromado le permite bloquear el movimiento horizontal.
Coloque el ocular en el visor cenital y fíjelo mediante el tornillo prisionero. Para ver la imagen enfocada, gire la rueda del enfoque suavemente hasta que el objeto que esté observando se vea nítido. El telescopio en su configuración básica, esto es, el tubo óptico con el ocular, muestra la imagen invertida. A continuación vamos a ver las diferentes configuraciones que se pueden obtener con el telescopio y los distintos accesorios. Como ejemplo, ponemos el campanario de una iglesia. Localizamos este objeto y vemos que a simple vista la cruz está arriba y el nido de la cigüeña se sitúa a la derecha. Usted verá cómo va cambiando la posición de este con las distintas configuraciones. Configuración 1. Telescopio más ocular. Esta imagen es la que también mostrará el buscador. Configuración 2. Telescopio más diagonal más ocular. Configuración 3. Telescopio más erector de imagen. Esta configuración nos muestra el objeto observado igual a como si lo viéramos con unos binoculares o a simple vista, es decir, a ojo desnudo. Configuración 4. Telescopio más diagonal más erector de imagen. Esta configuración no tiene mucho sentido utilizarla, ya que si se utiliza el erector de imagen es para ver la imagen al derecho, pero al incluirle el diagonal, esta propiedad del erector se pierde. Para comenzar a observar es necesario hacer previamente una maniobra básica. Tenemos que colimar el buscador y el tubo principal. Esto es, los dos tubos ópticos deben apuntar al mismo objeto. Colimar el buscador es una operación necesaria para realizar la búsqueda de aquello que queremos observar. Para llevar a cabo esta maniobra, siga los siguientes pasos. De día, elija un objeto a unos 500 metros de distancia y colóquelo en el centro del ocular del telescopio. Mire por el buscador y accionando los 3 tornillos de colimación, haga coincidir el centro de la cruz con el objeto de referencia. No toque ni desmonte el buscador y cuando llegue la noche, repita lo explicado anteriormente, pero ahora con una estrella brillante. Cuando observe a través de un telescopio, enfoque con cuidado. Un buen observador siempre está atento al enfoque tratando de obtener la imagen más nítida. Cuando el telescopio y el buscador apuntan al mismo sitio, podrá encontrar fácilmente los objetos que pretenda observar. No espere ver de inmediato todo lo que un objeto astronómico le ofrece. El primer vistazo muestra siempre menos de lo que se logra con un escrutinio posterior. Esto es cierto y lo notará cuando haga sus observaciones de la Luna. Los objetos en el cielo se mueven de forma aparente. En realidad lo que se mueve es la Tierra, pero la impresión que nos causa es un desplazamiento de este a oeste de las estrellas y demás objetos. Si observamos un objeto por el ocular, nos daremos cuenta de que éste cruza el campo de visión y termina por desaparecer. Para evitar esto, es necesario dotar al telescopio de un sistema de movimiento que permita recentrar el objeto en el campo de visión cada cierto tiempo. El telescopio lleva un sistema de engranajes en la cabeza del trípode que permite el movimiento en azimut y en altura. ¿Qué podemos observar con el telescopio? Con 50 milímetros de diámetro de lente y 600 milímetros de focal, este telescopio podrá utilizarlo para hacer observaciones de la Luna y planetas como Venus, Marte, Saturno o Júpiter.
Se puede definir la palabra microscopio como un elemento o instrumento que nos facilita la tarea de observar objetos cuya característica principal es ser demasiado pequeños para ser vistos por nuestros ojos. Existen distintos tipos de microscopios, por ende cada uno de ellos posee una función y característica diferente. El microscopio más común y el primero en ser inventado es el de tipo óptico. Este es un instrumento que posee una o varias lentes que nos permiten tener una imagen aumentada de la sustancia u objeto que estamos observando. Su funcionamiento es por refracción. Existe una cronología fundamental en la historia del microscopio. Se registra por primera vez su uso por parte de Galileo hacia el 1610. Como refieren los registros italianos, pero si verificamos los registros holandeses, se lo adjudican a Janssen aproximadamente en la misma época. A mediados del siglo XVII, el holandés Van Leeuwenhoek descubrió por primera vez bacterias, protozoos, espermatozoides y glóbulos rojos mediante el uso de microscopios. Es entre 1660 y 1665 cuando se prueba la teoría de Harvey sobre la circulación sanguínea al observar en el microscopio los capilares sanguíneos. También en 1665 Robert Hooke hizo una observación con el microscopio de un delgado corte de corcho y pudo notar la porosidad del material. Dichos poros, en conjunto, formaban cavidades a las que llamó células. Lo que había observado Hooke eran células muertas. Un tiempo más tarde, Marcello Malpighi, reconocido anatomista y biólogo italiano, pudo observar células vivas y fue el primero en estudiar tejidos vivos en el microscopio. Durante el transcurso del siglo XVIII, el progreso dentro del campo de la microscopía continuó y se lograron objetivos acromáticos por asociación de vidrios. En esta época, dos conocidos como Newton y Euler empiezan sus estudios a través del microscopio. Los avances más importantes y relevantes de la óptica aparecieron en 1877, cuando Abe publica la teoría del microscopio y por petición de Carl Zeiss mejora la microscopía de inmersión a través de la sustitución del agua por aceite de cedro. Esto permitía obtener 2000 aumentos. Históricamente, el microscopio fue un invento que contribuyó mucho a una rama que es fundamental para la vida del ser humano, la medicina. A través de ello se pudieron observar las primeras células cancerígenas. También influyó mucho en ramas como la biología y la paleontología, dándonos la posibilidad de saber de dónde venimos y conocer con qué tipo de naturaleza estamos conviviendo. La parte básica de un microscopio es un ocular. Es la lente que permite ampliar la imagen del objetivo y se ubica cerca del ojo que observa. El objetivo es la lente que agranda la visión de la muestra y que se sitúa próxima a esta. El revólver es el dispositivo donde se ubican los objetivos y mediante el revólver de un microscopio se puede seleccionar qué lentes y objetivos usar. Para poner en foco la muestra están las ruedas de enfoque. Con ellas se gradúa la visión. Sobre el cabezal de un microscopio se asienta el ocular. La muestra se despliega sobre el porta para ser observada. La utilización del microscopio ha permitido acceder a la observación de elementos de medidas infinitesimales y a una distancia mínima. La luz que procede de la muestra penetra en el microscopio por el objetivo y a manera de lupa, este produce una imagen ampliada del elemento observado. El microscopio, a diferencia del telescopio, viene montado, pero es necesaria la atenta lectura de las instrucciones de uso. Con los distintos objetivos, usted podrá seleccionar hasta 3 aumentos distintos: 75, 300 y 900. Seleccione un preparado y colóquelo bajo los soportes o patillas del microscopio centrados sobre el orificio de iluminación. Gire el reflector de luz o el iluminador ajustando su ángulo hasta que el campo visual aparezca iluminado.
Si usa el reflector, no lo utilice dirigiendo este al sol, puede producir daños en su visión. Seleccione el objetivo a utilizar de acuerdo con los aumentos necesarios girando el selector. Podrá ver los aumentos seleccionados en el mencionado selector. Enfoque girando las ruedas de enfoque suavemente hasta que vea claramente el preparado. Tenga especial cuidado y no baje demasiado el objetivo para no golpear el preparado. La imagen observada está invertida de derecha a izquierda. Deslice el porta preparación para situar la parte del preparado que quiera observar debajo del objetivo. Además de observar los preparados incluidos en el equipo, usted puede hacer los suyos propios. Por ejemplo, si observa una hoja de un árbol, podrá ver sus células. Otros ejemplos interesantes a observar son la piel humana o metales preciosos como el oro.